Aquí en 1 Tesalonicenses 5, miramos en el versículo 17 y 18 que hay dos temas que Pablo toca. El primer tema es la oración, orar sin cesar. Y después la gratitud, dar gracias en todo. La oración es nuestra relación con Dios, nuestra comunicación con Él. Y Dios nos exhorta, por medio de Pablo, a orar sin cesar. Estar en un espíritu de oración, continuamente mirando a Dios, consciente de su presencia, pidiendo su dirección y su ayuda, y reconociendo que necesitamos que Dios esté obrando en nuestra vida. Pero a la vez Él dice, dad gracias en todo. Tener un espíritu de gratitud, de reconocer que Dios es soberano, está en control y que uno puede recibir y aprender en cada situación, sea buena o sea mala, o sea difícil. La oración es nuestra comunicación con Dios y el agradecimiento es nuestra respuesta a la obra de Dios en nuestra vida. Él está siempre obrando y debemos estar llenos siempre de gratitud. Miramos primero a la exhortación de orar sin cesar. Él exhorta a los hermanos que oren continuamente. Es un mandamiento de Dios, orar. No es una sugerencia, es un mandamiento. Y es un mandamiento de habituarse o continuamente llegar a ese hábito de orar a Dios. Y la idea de orar debería ser algo natural, como un ser humano respira. Caminamos y no pensamos en respirar. Cuando nos acostamos, cuando estamos comiendo, cuando estamos en lo que sea, nunca pensamos en hay que respirar, hay que respirar. No, es algo natural. Y así debería ser la oración. Que estemos naturalmente conscientes de su presencia, consultándole a Él, expresando nuestra alabanza o gratitud a Él, que seamos conscientes de Él. Ahora, aquí no dice por qué debemos orar sin cesar. Simplemente dice orar sin cesar. Pero en otros pasajes nos habla de por qué debemos orar sin cesar. En el libro de Juan, capítulo 15, dice, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que permanecer en Él. Y parte de permanecer en Cristo es orar y reconocer que Él está presente y que lo necesitamos. ¿Por qué debemos orar sin cesar? Porque necesitamos a Dios. No podemos vivir esta vida según nuestra sabiduría, según nuestro parecer, según nuestra fuerza, sin su ayuda. Proverbios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Y aprendemos de experiencia que realmente necesitamos a Dios. Por eso debemos orar sin cesar. Porque en primer lugar necesitamos a Dios. Necesitamos su sabiduría, necesitamos que Él esté obrando y necesitamos siempre su ayuda. Escuchamos antes de la reunión en el tiempo de cánticos, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está invitando a la gente, Cristo, a acercarse, reconocer que lo necesita a Cristo y que Él puede darle su gracia y Él puede darle su ayuda, su bendición. Si nosotros reconocemos que necesitamos a Dios, entonces vamos a orar sin cesar. Siempre estar dispuesto a orar a Dios y pedir su ayuda. Cristo dijo a los discípulos,
en el jardín, en el libro de Mateo, él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil. El espíritu es dispuesto, pero la carne es débil. Y cuanto más el creyente vive, debería darse cuenta, yo necesito a Dios, yo necesito que Él me guíe, que me ayude, que me ilumine. Entonces, oramos sin cesar. Pero también la oración nos ayuda a reconocer la presencia de Dios. Nos ayuda a reconocer la presencia de Dios. Es tan fácil olvidarnos de la presencia de Dios en nuestra vida. Es tan fácil en la vida vivir como si Él no existiera. Entonces, cuando estoy orando, consultando a Dios, alabando a Dios, expresando mi gratitud a Dios continuamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy reconociendo la presencia de Dios. La presencia de Dios. Siempre hay que orar a Dios y vivir consciente de su presencia en nuestra vida. El salmista, en Salmo 55, él oraba 3 veces por día. A la mañana, al mediodía, a la tardecita. Este hábito de orar 3 veces por día es una expresión de su confianza en Dios, de reconocer la presencia de Dios y una ayuda para desarrollar esa dependencia en Dios. ¿Se acuerdan de Daniel en el Antiguo Testamento? El rey firmó un edicto que nadie podía orar a otra persona que no fuera el rey. Y dice la palabra de Dios que el profeta Daniel en capítulo 6, versículo 10, que entró en su casa, abrió la ventana hacia Jerusalén y oró a Dios 3 veces por día. Pero la frase que me llama la atención es cómo solía hacer. Ya tenía el hábito y la costumbre de orar 3 veces por día. Y estos hábitos forman en nosotros una actitud de reconocer a Dios y su presencia. Y nos anima seguramente a orar durante todo el día, durante cada momento que necesitamos a Dios. Pero también nos anima a seguir adelante. Cuando uno enfrenta momentos difíciles, a veces uno se rinde y no quiere orar a Dios. El hecho de mandar que uno ore sin cesar es un mandamiento de orar aun cuando uno no tiene ganas de hacerlo. ¿Cuántos hermanos me han dicho, no, pastor, no estoy orando a Dios? La verdad que no tengo ganas de orar a Dios. Hablar a Dios o en oración es una necesidad y es una obligación. No es una sugerencia. Orad sin cesar. Una hermana se acercó al pastor conocido de Spurgeon y le dijo al pastor, pastor, a veces realmente no tengo ganas de orar a Dios y sé que está mal y que debería orar a Dios. Y ella le dijo, ¿qué debería hacer? Y él le dijo, deberías hablar con Dios acerca de eso. O sea que debería orar al Señor. Oramos para hablar con Dios, si tenemos ganas o no, porque es un mandamiento de Dios. Y nos anima a no rendirnos y de no darnos por vencido cuando no tenemos ganas de orar. Debemos orar sin cesar. Pablo muchas veces escribió a los hermanos y mencionó que él oraba por ellos continuamente. En Romanos 1 dice, porque testigo me es Dios,
a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él continuamente recordaba a los romanos y a los hermanos y escribió algo muy parecido a los efesios, a los filipenses, a los tesalonicenses, que oraba sin cesar. ¿Estás orando a Dios? ¿Tenés una vida de oración? No solamente a la mañana temprano antes de comenzar el día, sino también a la noche tomás un tiempo de orar al Señor. Y aún durante el día, por supuesto, Dios no quiere que marquemos ciertas horas o citas con Él a la mañana y a la tarde, que durante el día estemos orando a Dios. Que sea algo espontáneo, algo natural, como respirar a Dios. En el libro de Lucas, Cristo refirió o explicó una parábola. Una palabra de una mujer, una viuda, que molestaba un juez injusto para que él respondiera a su petición. Ahora, Cristo comenzó esta parábola diciendo, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La parábola no es una parábola insistiendo, ve cómo la viuda logró lo que ella necesitaba porque insistió y no dejó de orar. No, la parábola es una enseñanza explicando a los creyentes si esa viuda pudo lograr lo que ella quiso insistiendo a un juez injusto que no tenía ninguna obligación para esa viuda, que no tenía plata, que no tenía nada para más o menos animarle al juez a juzgar a su favor. ¿Cuánto más un padre que ama a sus hijos va a contestar cuando nosotros perseveramos y continuamos en la oración? Él tiene sus tiempos, Él tiene sus propósitos y a veces Él tiene una respuesta que no es de acuerdo a lo que nosotros deseamos. Es una parábola de contraste. No es una parábola donde Cristo estaba diciendo, ve, ella logró lo que quería por insistir. Ustedes, si quieren lograr lo que quieren, necesitan insistir. No, es una parábola de contraste. Cuanto más Dios, quien ama a sus hijos, va a hacer justicia, va a responder, va a obrar en la vida de sus hijos. Hermanos, tenemos que orar a Dios. Orar sin cesar. Debería ser algo tan natural como respirar en nuestra vida. A la mañana temprano, Señor, gracias por este día. Orando específicamente por algunos hermanos en la iglesia, por algunos vecinos que necesitan a Cristo, algunas necesidades y por supuesto siempre expresando nuestra gratitud por lo que Dios hace en nuestra vida y lo que Él es en nuestra vida, orando sin cesar. Pero rápidamente Él fue de orar sin cesar y dijo en versículo 18, dad gracias en todo, dad gracias en todo. La actitud del creyente en la vida debería ser una actitud de gratitud, de agradecimiento a Dios. Hay muchos creyentes que le siguen como si fuera una nube negra de desánimo, de tristeza, que tienen dificultades y problemas. Y eso a veces es la diferencia entre una persona que realmente es un verdadero hijo de Dios y una persona que no es un verdadero hijo de Dios.
Un verdadero hijo de Dios mira a Dios y sabe que Él tiene sus propósitos, sus planes, y aún ve cuando Él obra en nuestra vida, y su confianza le lleva a agradecerle a Dios por lo que Él hace. Dios obra en la vida de sus hijos. Ahora, es imposible ser lleno de gratitud hacia Dios, dando gracias a todo, en todo, y no ser una persona que agradece a los demás también por lo que hacen en nuestra vida. Gratitud es algo que se contagia, ¿no? Uno agradece a Dios y agradece a otros por su ayuda, por sus bendiciones. Dice en el libro de Colosenses, dice, perseverad en la oración. Colosenses 4:2. Debería orar a Dios continuamente, a Dios. Dios quiere que nosotros le agradecemos a Él, pero también que estemos orando. Y la oración produce gratitud. En el libro de Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Está vinculado la oración y la comunión con Dios y la gratitud a Dios en todo. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios en todo? ¿Por qué debemos cuidarnos de no quejarnos, de no estar siempre disconforme, de mirar lo negativo, de lo que dirían el mundo, lo demás, ser llorón, ¿no? De llorar o de siempre estar quejándose? Qué lindo cuando uno tiene agradecimiento, que realmente ve lo que Dios está haciendo en su vida y expresa esa gratitud, en todo. Por supuesto, es fácil mostrar gratitud cuando las cosas van bien. Cuando el doctor dice, bueno, según los estudios, vos estás muy bien de salud, no tenés ningún problema. O cuando dice el jefe, mire, yo te estuve observando este año y realmente estás trabajando muy bien, así que voy a aumentar su sueldo, ¿no? Sería muy es fácil tener gratitud en esos momentos. O cuando Dios obra y tenemos una buena conversación con alguien y la persona es atento. Pero ¿qué tal cuando no hay buenas noticias? Cuando estamos con las manos en el bolsillo y buscando esa moneda, ese billete, y no lo encontramos, porque no está. ¿Estamos dispuestos a sentir y realmente tener gratitud? Porque la idea es dar gracias de corazón. No dar gracias simplemente, bueno, Dios dice que debería dar gracias. Bueno, Señor, te agradezco por esta prueba o esta dificultad o ese problema que tengo, que realmente expresemos gratitud en todo momento de nuestra vida. Debería ser una característica de nuestra vida, porque si estamos dando gracias en todo, entonces deberíamos ser conocidos por ser una persona positiva, una persona que da gracias al Señor. Dar gracias no significa que estamos contentos por lo que estamos pasando. No estamos, qué bueno que puedo sufrir, qué bueno que puedo sentir ese dolor, qué bueno que tengo que tomar 15 medicamentos por día para poder sobrevivir o sobrellevar esa dificultad. Dice dar gracias en todo, no necesariamente por el sufrimiento, aunque la palabra de Dios también amplia el mandamiento de dar gracias por todo,
en el libro de Santiago, pero aquí dice en todo. ¿Podemos realmente dar gracias a Dios en todo? Algunos dirían, pastor, pero yo no puedo ser hipócrita. Si yo no estoy contento por lo que está pasando, ¿cómo voy a dar gracias en todo? Eso sería hipocresía. Bueno, es porque no estamos mirando a las circunstancias como Dios quisiera que miremos a las circunstancias. Otra vez, aquí no nos dice totalmente por qué, aunque lo vamos a mirar, porque es la voluntad de Dios en nuestra vida, pero podemos saber de otros pasajes en la Biblia por qué podemos dar gracias en todo. ¿Qué dice Romanos 8, 28? ¿No? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay lecciones, hay enseñanzas, hay verdades que podemos aprender y recibir a través de estas circunstancias que por ahí son difíciles de ver como algo positivo. Y podemos así dar gracias en todo si amamos a Dios, si amamos a Él y sabemos que Él es soberano, que Él está obrando. Ahora, si amamos a nosotros más que a Dios, ¿cómo vamos a reaccionar? No, eso es incómodo. A mí no me gusta. Yo no quiero lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque amo a mí mismo más que a Dios y pongo a mí en primer lugar. No, yo no quiero el marido así, yo no quiero mi familia así, no quiero mi nivel económico así. Entonces uno está descontento. Y yo sé que es difícil a veces las relaciones en casa. Entiendo que hay por ahí algún esposo o una esposa que no es muy agradable, quizás no es creyente, actúa de una manera que es muy chocante o muy triste o muy difícil, pero aún en esos momentos Dios puede enseñarnos muchas cosas. Dios puede enseñarnos acerca del amor hacia otros. Fíjense que Dios amó tanto este mundo que Él dio a su propio Hijo para salvar al mundo. Y la gran mayoría de este mundo a la cual Dios amó, no lo quiere a Dios, no le da importancia. Muchos insultan a Dios, muchos ignoran a Dios, muchos hacen las cosas totalmente mal, sabiendo que están mal porque están viviendo por sí mismos. Entonces, tomemos a Dios como el ejemplo de cómo podemos aprender el amor aún en una situación muy difícil en casa y así dar gracias a Dios y poder decir, Señor, te doy gracias a Dios por mi esposo o por mi esposa o por esta situación porque estoy aprendiendo a amar como vos o como tú me amas a mí y a otros. Dice en el libro de Santiago, en 1 de Pedro, dice, hablando de pruebas, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Se alegren los hermanos en la prueba, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que Pedro decía a los hermanos que estaban sufriendo es que esa prueba está actuando como un crisol y el fuego actúa
en purificar el oro. Deja que toda esa mugre venga a la superficie y el que está limpiando el oro aprovecha el calor para sacar esa escoria. Y Dios está obrando en tu vida a través de esta prueba para limpiar y purificar tu fe, para que cuando Él venga, tu fe realmente alabe más a Dios que si tu vida fuera una vida fácil, una vida llena de cosas cómodas, porque esa prueba está permitiendo que examinares tu fe y que confieses el pecado y que purifiques tu fe delante de Dios, preparándose para la venida de Cristo cuando Él viene. O sea que podemos dar gracias en todo, porque en primer lugar Dios tiene propósitos en todas las circunstancias, aún en las cosas difíciles, las cosas tristes, nos ayudan a bien, pero también, como dicen las Escrituras, porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Dios es soberano. Él está gobernando en tu vida y en mi vida. Y si Él permite sufrimiento y permite cosas difíciles, aún en ese momento podés dar gracias a Dios en esa circunstancia. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Parte de su plan, parte de lo que Dios permite, dando gracias en todo. El creyente que no da gracias en todo, que se queja, que se pone mal, que acusa a Dios o que pregunta a Dios medio quejándose, en ese momento no está cumpliendo la voluntad de Dios. No es la voluntad, no es lo que Dios quiere en nuestra vida. Él quiere que demos gracias. Y cuando dé gracias, aun cuando no ves el propósito, y estás orando, Señor, no sé el plan o lo que tú estás haciendo en mi vida, yo confío en ti, y dar gracias a Dios por esa prueba. Estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida. Orar sin cesar. Dios ve nuestra vida y debemos orar a Él. Debemos reconocer que necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Por eso debemos orar sin cesar. Debemos también mantener la conciencia o ser consciente de que Él está con nosotros, y lo hacemos orando sin cesar. Y aún nos animamos a seguir orando cuando obedecemos el mandamiento de Dios, aun cuando no sentimos ganas de orar. ¿Estás orando a Él? ¿Estás orando al Señor? Y debemos dar gracias en todo, en cada momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él tiene propósitos en nuestra vida. Podemos aprender, podemos purificar nuestra fe, podemos fortalecer nuestra fe. Podemos ser un ejemplo de otros también que están pasando por lo mismo. Porque no te vayas a pensar de que tu sufrimiento es único. No hay otros que están sufriendo como vos. Hay otros que están sufriendo. Y tu sufrimiento y tu gratitud, aún en esos momentos difíciles, es un ánimo, es una ayuda a otros, es un ejemplo a otros. Y Dios es soberano. Ningún detalle se le escapa a Él. Entonces, si damos gracias a Dios en todo, estamos cumpliendo así la voluntad de Dios, reconociendo su soberanía y cumpliendo su voluntad, orando sin cesar y dando gracias en todo. Así Dios quiere que nosotros actuamos. Oración y agradecimiento. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial.